Hola con todos. A continuación les voy a presentar el artículo titulado Planeación de la expansión de los sistemas de transmisión considerando cambios en la topología de red y contingencias N-1. El artículo es fruto de una investigación en colaboración de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador y la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Como agenda, llevaré a cabo una breve explicación de la introducción, en la cual se verán los principales aspectos de los sistemas eléctricos de potencia y qué motivó a la presente investigación. Luego de ello, se hablará de la expansión de la transmisión en los sistemas de potencia, para posterior a ello mostrar la formulación del problema, en el cual se mostrará el algoritmo planteado, y de esta manera en la sección de análisis de resultados se tendrá o se mostrará los principales logros de la investigación, y para finalizar se tendrán las principales conclusiones. Un sistema eléctrico de potencia en realidad es un conjunto de subsistemas que tienen un fin común. ¿Cuál es este fin? Es llevar la energía eléctrica desde las centrales de generación, que ya pueden ser centrales centralizadas o descentralizadas, hasta el usuario final, pasando por la etapa de transmisión y distribución. Pero como características en cuanto a cómo le llega la energía al usuario final, es que se consideran criterios de calidad de energía. Eso quiere decir que está llegando con excelentes niveles de voltaje, la frecuencia de red y altos niveles de confiabilidad. Eso es lo que se debe respetar en un sistema eléctrico de potencia. Entonces, cada una de las etapas es muy importante para que se logre este fin. Un sistema eléctrico de potencia, como les dije hace un instante, está formado por muchas partes: las centrales de generación, las líneas de transmisión, transformadores, solo por mencionar algunos. Pero los sistemas de potencia no tienen una confiabilidad del 100%. Lastimosamente, son sistemas que pueden fallar. ¿Por qué se pueden dar esas fallas? Puede ser por situaciones naturales del entorno, puede ser por algún tipo de ataque intencional, o puede ser por la vida útil de los elementos mismos. Cuando un sistema de potencia falla, todos los parámetros eléctricos que están involucrados en la operación del mismo tienden a cambiar. Es más, los flujos de potencia tienden a redireccionarse debido a que un elemento o algunos elementos salen de operación. Esta salida de operación genera que los parámetros de calidad de energía se vean afectados. Los diseños de los sistemas eléctricos de potencia están diseñados de tal forma que se trata de minimizar dichos efectos dañinos. Ahora existen muchas metodologías asociadas para poder de alguna manera salvar al sistema eléctrico de potencia, pero hay ocasiones que ello no se lo puede hacer. Y es por ello que siempre se está pensando en que nosotros debemos realizar una planeación de la expansión del sistema de potencia, de tal manera que esta confiabilidad que les hablaba hace un instante sea la más óptima, sea la más adecuada. No siempre se logra maximizar la confiabilidad, debido a que para incrementar confiabilidad los costos asociados a ello son muy elevados. Los estudios de planeación de la expansión conllevan ello: incrementar fuentes de generación, incrementar líneas de transmisión o mejorar las líneas existentes. Esta mejora o esta implementación de nuevas líneas genera cambios en la topología del sistema de potencia, cambios en sus características base, es decir, en su matriz de impedancia o en su matriz de admitancias, que son la base para el cálculo de los flujos de potencia y el análisis de los flujos de potencia. ¿Para qué me sirven los flujos de potencia? En realidad me sirven para analizar cómo se va a comportar el sistema eléctrico de potencia a lo largo del año. Ahora, ¿cómo se hace la planeación de la expansión? Se parte justamente del análisis de las necesidades energéticas. Y estas necesidades energéticas son justamente los flujos de potencia. Eso quiere decir, ¿cómo voy a ir la potencia que genero hacia la demanda? Y esta necesidad energética está dada por el crecimiento propio de la demanda eléctrica. ¿Cuáles van a ser las nuevas cargas? ¿Cuánto va a ser el porcentaje de crecimiento urbanístico? ¿Cuánto va a ser el porcentaje o la tendencia de crecimiento que se tiene desde la demanda? ¿Sí? Y todo esto se visualiza desde el año 0. Al siguiente año, lo que se hace es una proyección de la demanda basado en todas las tendencias estadísticas. Con esta proyección de la demanda que se lleva a cabo, se puede realizar ya proyecciones de las nuevas obras. Si voy a instalar generadores, centrales de generación, eólicas, fotovoltaicas me refiero,
o si voy a implementar líneas de transmisión. Todo esto tiene que estar llevado o fundamentado en los 2 años anteriores, en toda esta situación de verificar cómo está la demanda, si realmente se necesita generación o si realmente se necesita alguna nueva línea de transmisión. Con estas condiciones, también se necesita la implementación de nuevas subetapas, como son subestaciones, como son compensadores y en elementos más que podemos encontrar en el sistema eléctrico de potencia. Esta acción no es que se quede estática, no es que yo planifique en el año 1 y en el año N se acaba, sino que esto es un proceso completamente cíclico. Comienza a hacerse la planificación y una vez que se ve o que se tienen las características o las condiciones que yo esperaba, se vuelve nuevamente a analizar cómo se comportó la demanda. Si los modelos que yo tuve, si los modelos que yo expresé son valideros, si estos modelos son funcionales. Y esto depende también del comportamiento estocástico de absolutamente todas las variables que involucran o que son parte del sector eléctrico, del sistema eléctrico de potencia. Podemos tener comportamientos variables de las centrales de generación, comportamientos variables de la demanda mismo, comportamientos variables de todas las variables meteorológicas involucradas en el proceso, o el mismo costo de combustible puede verse afectado y generarme una variabilidad en el modelo de despacho económico. Estos modelos de despacho económico en realidad afectan a los modelos de crecimiento del sistema eléctrico de potencia, porque al variar algo de los costos del modelo que fue considerado años atrás, el modelo se convierte en un modelo inviable, que tiene que ser modificado y que tiene que ser mejorado. Entonces, como les dije hace un instante, la planeación de la expansión no es un modelo estático, es un modelo completamente dinámico que se lo tiene que hacer de manera cíclica cada cierto intervalo de tiempo. Y las variables que ustedes están observando allí son una de las principales variables que se deben tomar en cuenta y que ustedes pueden analizar. Con ello, hay un planteamiento clásico en cuanto al tema de la expansión, la cual parte que yo tengo que verificar el periodo de expansión, el periodo en el cual yo estoy tratando de analizar mi expansión en sistema de potencia, los costos operativos y los costos de inversión. Entonces, todo ello está resumido en estas ecuaciones. La ecuación de costos operativos tiene que considerar los costos de las centrales de generación que estoy teniendo y de las líneas de transmisión que también estoy trabajando. Los costos de inversión estarán asociados a las nuevas líneas de transmisión o a los nuevos elementos que yo vaya a implementar en el sistema de potencia. Entonces, aquí pueden observar las ecuaciones de la formulación económica de un modelo de expansión. Pero esa es la parte económica. En realidad un sistema de potencia depende muchísimo de la parte técnica. Y es así que nosotros podemos ver diferentes restricciones del problema de optimización. Tendremos restricciones de cargabilidad de líneas de transmisión, que son las que pueden observar aquí al lado izquierdo. Estas restricciones me están limitando la cantidad de flujo de potencia que puedo llevar desde un nodo y a un nodo J. Es decir, desde una subestación a otra subestación. Y esto depende netamente de las características propias de la línea de transmisión. Asimismo, voy a depender de cuáles son las potencias de generación que dispongo. Los costos de generación estaban vistos hace un instante en la ecuación de costos, pero acá va la restricción técnica de los costos de generación. Asimismo, tengo que ver cuál va a ser el tema de la selectividad de nodos que puede tenerse para hacer las diferentes conexiones y asimismo el tema del balance de potencia entre lo que llevo por mi flujo de potencia, por mi línea de transmisión, entre lo que genero y la demanda eléctrica. Entonces todo eso tiene que estar balanceado. Claro está que también existen restricciones adicionales dependiendo del tipo o el modelo de flujo de potencia que se opte. En este caso nosotros hemos planteado un flujo óptimo de potencia DC, que es un flujo aproximado en el cual simplemente se reduce la cantidad de interacciones que se va a lograr tener porque es un modelo lineal. Al tener ello, tenemos ciertas aproximaciones, como que el voltaje en cada uno de los nodos es 1 por unidad, me refiero a su magnitud, pero el ángulo sí tiene un valor cambiante. Y este es el que me va a dar la correspondencia en cuanto al flujo máximo que puedo transportar de un nodo a otro. ¿Qué más puedo asumir? Que desaparece la parte reactiva. Y en realidad, para la parte de la expansión de transmisión, según la literatura científica, la mayoría de casos de análisis bastan ser analizados a través de flujos óptimos de potencia. Eso sí, si hablamos de una expansión de transmisión considerando reactivos para hacer la ubicación de elementos compensadores, tendríamos que hacer con flujos óptimos de potencia C. Entonces, nuestro algoritmo lo que plantea es lo siguiente.
para nosotros generar de manera forzada la contingencia en el sistema de potencia, lo que se hizo fue usar la teoría del Optimal Transmission Switching, que es la conmutación del sistema de transmisión. Y aquí uno le puede prever o le puede decir cuánto es el límite en cuanto a salidas de líneas de transmisión o de enlaces entre diferentes subestaciones que pueda tener. Una vez que se define ello, se puede hacer la expansión de la transmisión aplicando la metodología que anteriormente se expuso, ¿sí? Y justamente ello es el criterio de contingencia N-1 que debemos considerar. Ahora, nosotros tomamos como sistema de prueba el modelo de prueba del IEEE, en el cual nosotros generamos un generador más. Al modelo de 14 barras dijimos vamos a colocarle un generador más que se puede enlazar hacia el nodo 12 o hacia el nodo 13. ¿Por qué seleccionamos esos dos? Porque técnicamente eso es lo que se hace en realidad cuando se hace un modelo de expansión. Se consideran cuáles son las posibles líneas de transmisión o los posibles nodos con los cuales se puede enlazar este generador, y luego de hacer un modelo de expansión utilizando técnicas de optimización se logra determinar cuál va a ser o cuáles van a ser los enlaces que se pueden tener, ¿sí? Y este modelo se toma en consideración aquello con estas características del generador, ¿sí? Una vez visto ello, pudimos obtener los siguientes resultados. El generador nuevo se unió a la línea al nodo 13 a través de una línea de transmisión, que esta fue la mejor opción, no dada de manera aleatoria o por la selección de nosotros como los operadores del sistema o como los planificadores del sistema, sino que a través de la técnica de optimización determinó aquello. Pero ¿cómo determinó esta forma? Dado a que nosotros tuvimos una contingencia o forzamos una contingencia N-1, únicamente quiere decir que va a encontrar una sola contingencia al instante, o solo un elemento va a fallar, y al fallar esto, el sistema de potencia tiene ciertos desbalances, genera la mejor opción de conectividad de esta, y la que están viendo, y adicional a ello, genera un reforzamiento en una de las líneas de transmisión que unen los nodos 9 y 10. Entonces, como vemos, el modelo que acabamos de emplear o que acabamos de usar funciona cuando tiene estas características. La investigación no quedó allí y nos planteamos, adicional a ello, verificar qué sucede si tenemos un mayor número de líneas de transmisión que pueden salir. Y es así que nosotros llegamos a determinar la salida hasta 5 líneas de transmisión. ¿Por qué no pudimos sacar 6? Porque el sistema de potencia entraba en operación de blackout. Eso quiere decir que el sistema eléctrico de potencia salía en operación de manera total, porque ya no había metodología de salvar al sistema eléctrico. Es así que aplicamos con la tecnología clásica. La metodología clásica es que no hay ninguna línea de transmisión que sale, y vimos que el algoritmo también funciona. Aparte de ello, el algoritmo nos da los tiempos en los cuales van ingresando los nuevos trabajos, las nuevas líneas de transmisión, ¿sí? Lo primero que debe ingresar, sin duda, es la unión o es la conexión entre los nodos del nuevo generador y la línea y el nodo existente. Entonces, eso es lo primero que se hace, o lo primero que hace el algoritmo. Identifica de manera muy clara que va a entrar un nuevo generador, y es por eso que el primer trabajo, la primera obra que hace es conectar el generador. Y eso vamos a observar en absolutamente todos los casos, ¿sí? Lo primero que hace es conectar nuestro generador eléctrico. Y luego de ello, sí establece cuáles son las líneas que debo mejorarlas. De manera clásica me dice que la línea 910 que se conecta, la que vimos hace un instante, la nueva que se hace un reforzamiento, la ingresaría en el año 3. Pero cuando existe esta contingencia, este forzamiento de salida de líneas de transmisión del sistema de potencia, la tiene que hacer en el año 2. De tal manera que el sistema va a seguir operando. Sigue siendo exactamente la misma línea. Asimismo, cuando tenemos dos líneas conmutadas, va a pasar exactamente lo mismo respecto a los mismos criterios. Y así podríamos verificar cada uno de los años en los cuales tienen que ingresar los elementos y las líneas de transmisión que se han ido considerando que van saliendo por eventos de contingencias. Como les dije, estaba previsto hacer una contingencia únicamente en N-1, pero a través de las terminologías de conmutación del sistema de transmisión logramos conmutar hasta 5 líneas de transmisión, lo cual fue muy bueno. Vemos que el algoritmo es fuerte, responde frente a cualquier evento que uno lo vaya teniendo, ¿sí? Y eso quiere decir que a futuro este algoritmo me permite tener un mayor registro en cuanto a posibilidades de pruebas. Ahora está, que nuestros resultados previstos, o los resultados que nosotros teníamos en cuenta, era uno, verificar cómo se comportaba el flujo de potencia a través de las líneas de transmisión, y eso es lo que estamos viendo ahora. Como ustedes pueden ver, tengo el caso clásico,
El caso clásico es cuando no hay conmutación y la transmisión, que es la de color verde. Y tengo los dos casos que se apegan completamente a este caso clásico, que es cuando tengo switcheo de una y dos líneas respectivamente. Ustedes pueden ver es las líneas de color verde, azul y negro respectivamente. ¿Sí? Como están tan superpuestas, prácticamente no vemos fluctuación. Eso quiere decir que nuestro modelo, o a través de este modelo, se puede determinar en los diferentes comportamientos y ver que no tengamos ninguna deficiencia con posibilidades de afectación a la estabilidad del sistema eléctrico de potencia. Eso es lo que se tiene aquí como una de las características. Asimismo, vemos que se mejoraron los parámetros en cuanto al tema de la operación del flujo óptimo de potencia DC. Una vez que se hace una mejora, por ende, se va a ver mejor en cuanto al flujo de potencia. Y asimismo verificamos con el otro parámetro que es muy importante, que son la desviación angular entre cada uno de los nodos. Y exactamente el mismo fenómeno que se observó del método clásico, observamos con el valor de una y dos líneas de transmisión que las puedo sacar de operación del sistema eléctrico de potencia. Entonces ustedes pueden ver que prácticamente tienen exactamente la misma tendencia. Y sin duda mejora la operación de un modelo normal, un modelo que no tiene ninguna ampliación, ninguna caracterización extra de lo que estaba el modelo de prueba del IEEE. Entonces miren, el algoritmo presenta estas facilidades y estas ventajas. En realidad mejora de sobremanera la fluctuación o la desviación angular que va a tener entre cada uno de los nodos. Entonces eso fue lo que nosotros logramos mostrar, lo que logramos identificar. Y ahora sí, para finalizar nuestra presentación, vamos a mostrar las principales conclusiones. Como les dije, el algoritmo no solo me presentó o no solo se prestó para verificar las contingencias n-1, sino que también me permitió hacer una conmutación de hasta 5 líneas de transmisión, aplicando los criterios ya mencionados. Asimismo, me permitió verificar cuál va a ser el comportamiento de los diferentes parámetros eléctricos que el sistema eléctrico de potencia va a llevar, como los flujos de potencia, como los ángulos en cada uno de los nodos. Y pudimos observar que cuando nosotros conmutamos hasta 2 líneas de transmisión, el sistema eléctrico de potencia no tiene ninguna fluctuación. Claro está que esto va a depender de la topología de cada set. Para esa topología del modelo 14 barras es funcional esta explicación. Ahora está que también nosotros podemos identificar mediante el algoritmo el orden de implementación o de construcción de los diferentes elementos. ¿Cuáles van a ser el orden de las diferentes obras de expansión que nosotros vamos a llevar a cabo? Y finalmente, una de las principales ventajas fue de este algoritmo es que usamos un flujo óptimo de potencia, el cual converge muy rápido. Su rapidez de convergencia es muy rápida en comparación de otras metodologías. Y eso es gracias a la linealidad que tiene el modelo, gracias a que hicimos las aproximaciones o que se consideran las aproximaciones que les he comentado. Eso es todo lo que les tengo por comentar. Les agradezco a todos por su atención a la presentación y cualquier inquietud me la pueden hacer vía correo electrónico. Muchas gracias.